Buenas tardes a todos, a todas. Soy Paula Hoyos Hattori y en nombre del Instituto Superior de Estudios Japoneses, el nuevo terciario de Nichigakuin, les doy la bienvenida a este webinario. En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de Japón en la Argentina, que ha hecho posible que organicemos esta actividad en conjunto, y también el día de ayer hemos organizado otra actividad presencial en nuestro nuevo Instituto Superior. También quiero agradecer muy especialmente a Alejandra Cano, quien va a estar a cargo de la disertación del día de hoy. Antes de contarles un poco más acerca de Alejandra y luego escucharla, quiero hacer algunas aclaraciones respecto de cómo vamos a llevar a cabo este webinario. En primer lugar, habrán notado que no pueden hacer uso de sus micrófonos y de sus cámaras. Por lo tanto, en caso de hacer algún comentario general a lo largo de lo que vayan escuchando, pueden utilizar el botón de chat que van a encontrar en la parte de abajo de sus dispositivos. Ahí podrán, por ejemplo, contarnos si les gusta la comida japonesa, si conocían a Alejandra de antemano, también nos pueden contar desde qué lugares de la Argentina o del exterior nos están escuchando. Por otra parte, si quieren hacer preguntas directamente para Alejandra, podemos utilizar el botón de preguntas y respuestas, ¿sí? Que en algunos dispositivos puede aparecer como Q y A por su sigla en inglés. En ese espacio ustedes podrán escribir la pregunta y también podrán leer las preguntas de otros participantes, y también pueden dar me gusta a alguna de las preguntas que les resulte de interés, y en ese caso la pregunta va a ir subiendo en relevancia y la podremos leer primero. Vamos a escucharla a Alejandra en primer lugar, y cuando ella termine su exposición, le haremos estas preguntas que ustedes fueron dejando a lo largo de la conferencia. Y por último, también quiero contarles que al finalizar la actividad, el propio Zoom los va a redireccionar a una encuesta, y les pedimos por favor que se tomen un minuto para responderlas, porque es sumamente importante para el Centro Cultural de la Embajada de Japón en la Argentina conocer sus opiniones, tener su evolución. Ahora sí, les voy a contar un poco más sobre Alejandra, ¿sí? A quien vamos a escuchar el día de hoy. Alejandra Cano comenzó su carrera como sushi woman especializada en sushi tradicional japonés en Ichisou en el 2003. Ichisou es un restaurante emblemático de la colectividad japonesa en la Argentina y fue fundado por sus abuelos en los años 60, cuando llegaron desde Japón a nuestro país, ¿sí? En el 2009 Alejandra tomó las riendas del negocio y desde ese entonces se ha dedicado a la gastronomía japonesa junto a su familia. Es además cofundadora del Club Gastrojapo, una asociación civil sin fines de lucro que nació en el año 2018 y nuclea a más de 60 emprendimientos dedicados a la gastronomía japonesa en la Argentina. Ya llevan organizadas 3 ediciones de la famosa Japo Food Week, ¿sí? Esa semana en la que todos vamos a probar comida japonesa. Sus abuelos, como decíamos, llegaron a la Argentina en la década del 60, y además su tatarabuela tenía en Japón una casa de repostería tradicional. Su abuela comenzó en Japón una casa de udon, la sopa tradicional japonesa, antes de venirse a las tierras del Río de la Plata. Fueron esas recetas, los tesoros de la familia, la inspiración también de su familia para que su madre abriera el primer restaurante familiar en el barrio de La Boca. Alejandra es la primera sushi woman de la familia desde hace casi 20 años. Sin más proemios, le damos entonces la palabra a Alejandra y agradecemos una vez más su participación en este webinario. Gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a todos por participar de este webinario. Hoy vamos a estar hablando sobre la gastronomía japonesa en Argentina. De todas maneras, me gustaría hacer un breve recorrido por la gastronomía japonesa en general, para que se entienda cómo fue cambiando y progresando hasta llegar a lo que hoy conocemos. Voy a compartir pantalla porque va a estar acompañado de algunas imágenes. Es un contexto histórico muy técnico, así que bueno, espero que no se me duerman, por favor. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno,
vamos a hablar brevemente, ¿no?, de las distintas etapas de la astronomía japonesa en Japón. Geográficamente, Japón está rodeado de mar, ¿no? Es un archipiélago, son muchas islas, y a su vez sus tierras tienen muchos ríos. Eso hizo que durante toda la historia su alimentación básica sea el pescado. En el periodo denominado Jomon, los recursos naturales abundaban en estas tierras. En las primaveras, hasta el principio del verano aproximadamente, el consumo de peces como el atún y algunos mamíferos que se acercaban a la costa para reproducirse eran el principal alimento. Con la llegada del invierno se practicaba la caza de ciervos, jabalíes, osos y liebres. Y en otoño se cosechaban frutos como las castañas, las nueces y las avellanas, que se almacenaban para ser consumidos durante el resto del año. En este periodo aparecen los primeros cuencos que se utilizaban para hervir los alimentos, y a lo largo de este periodo se descubrieron más de 70 estilos diferentes. Al principio los tamaños eran muy pequeños porque eran pueblos nómades, entonces al viajar necesitaban no tener mucho equipaje, y los primeros cuencos tendrían alrededor de 15 centímetros, pero a medida que se fueron asentando, esos cuencos fueron creciendo y fueron teniendo mayor complejidad también en su elaboración. Ahora les voy a mostrar una foto de un cuenco hermoso de esa época. Hoy también, incluso en la astronomía japonesa, la vasija es muy importante, y bueno, esa importancia nace ya desde ese periodo, ¿no? En la era Yayoi, que es donde se termina de definir a la población, ¿no? A partir del 900 a.C. aproximadamente, las poblaciones de China y de Corea comienzan a llegar a Japón, y obviamente con su llegada traen nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos productos. La incorporación del hierro y del bronce surgen en este periodo, y también el cultivo de trigo, cebada, soja y arroz. El uso de estas herramientas nuevas y estas técnicas son las que generan el sedentarismo en los pueblos, y a su vez el crecimiento social. En esta época aparecen los primeros registros sobre el consumo del alcohol, aunque está súper lejos de parecerse al sake que hoy conocemos. Es como la madre del sake. Para elaborar esta bebida alcohólica se utilizaba un método que se llama kuchikami. Kuchi es boca y kami es morder, ¿no? Básicamente era agarrar estos cereales cocidos y masticarlos y escupirlos. Creo que en otros pueblos también se utilizaba este tipo de técnica, que fue la técnica primitiva. Mucho más adelante se refinaría y llegaría a ser lo que es la bebida tradicional japonesa, que es el sake. En el periodo Yamato, este fue el escenario de la primera inmigración masiva coreana y china, y se introduce el budismo al país. Con esta nueva ola de fueron invasiones en realidad. No solo la religión fue introducida, sino que también lo que traía con ella, ¿no? Entonces el consumo de carne roja en este periodo se prohibió, y para poder compensar esos nutrientes típicos que nos da la carne roja, empezó el consumo del tofu, que es el queso de soja, y el miso, que es la pasta de soja. En la actualidad estos alimentos son esenciales en la gastronomía, y son provenientes de ese periodo. La pasta de soja se utiliza en muchas preparaciones en Japón. Una de las más clásicas y conocidas es para hacer la sopa de misoshiru, que todos la conocen. Es una sopa típica que acompaña a todas las comidas. La salsa de soja también es incorporada en ese periodo, y
los platos y técnicas culinarias de esa época son las que posteriormente van a componer la famosa comida japonesa denominada washoku. Wa se le dice a todo lo que es proveniente de Japón. Hay unos escritos muy antiguos de China que cuando llegaron acá, bueno, acá no, perdón, cuando llegaron a Japón, eh, denominaron a ese pueblo como Wa. Hay unos escritos que cuentan cómo eran y demás, y seguramente ese sea el origen de utilizar la palabra Wa como las cosas propias. Y Yoku viene del verbo comer, bueno, y ahí nace la palabra, ¿no? En el periodo Nara se perfeccionan los métodos de fermentación y comienza el consumo del famoso natto. No sé si lo conocen, pero el natto es poroto de soja fermentado, es una alimentación muy tradicional en Japón, pero a su vez es muy controversial porque no a todos los japoneses les gusta. Tiene un sabor muy fuerte, una textura así como, ¿no? Tiene como hilos y es como muy babosa, y tiene un sabor y un olor también bastante particular, y no a todos los japoneses les gusta, pero tiene muchas propiedades y por eso siempre se fomenta su consumo. Una de las características que tiene es prolongar, digamos, lo senil, ¿no? O sea que ayuda a la memoria, así que, bueno, en Japón es muy consumida por los abuelos sobre todo. Bueno, en este periodo la fermentación se transforma en un método esencial para la preparación de ingredientes japoneses como, bueno, el sake, la salsa de soja, el miso, el mirin, el tsukemono, el natto que les acabo de decir, el katsuobushi y el kusaya. Y bueno, y acá están viendo unas fotos y seguramente se preguntarán qué son algunas de estas cosas. Bueno, el natto ya les acabo de contar. El katsuobushi es bonito, es un pescado que lleva un proceso de fermentación y de secado. Queda completamente duro. Hoy en el supermercado se venden las escamas de bonito, pero en Japón se consiguen todavía estos como bloquecitos de madera que con una mandolina, ¿no? Se van haciendo escamas y se utiliza para hacer muchas preparaciones en Japón, desde, bueno, el caldo tradicional, pero también se usa para resaltar sabores, cualquier tipo de saltado con un poquito de salsa de soja y katsuobushi, queda fantástico. Así que bueno, es un producto que se utiliza muchísimo. Después está el tsukemono, aquí, por este sector. El tsukemono son los encurtidos. En Japón hay una gran variedad de encurtidos, tienen distintos procesos, pero también son muy beneficiosos para la salud. Son muy buenos para la flora intestinal, así que se producen mucho de todas las variedades y todo tipo de vegetales. Y bueno, por último acá, arriba de todo, está el kusaya. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar del kusaya. Es un pescado que lleva un proceso de fermentación y de disecado, y después se lo asa y se lo come. El kusaya tiene un olor, es terrible el olor que tiene cuando uno lo prepara en su casa, un olor muy fuerte y muy particular. Aquellos que lo hayan probado alguna vez seguramente saben de lo que estoy hablando. Bueno, hay un conocido que le trajeron de Japón una vez kusaya, y como vivía en un edificio, se le ocurrió prepararlo, y nada, y todo el edificio se le vino encima porque invadió de este olor fuertísimo y horrible todo el edificio. Pero es muy rico, a pesar del olor. Si te aguantás el olor, realmente comerlo es muy sabroso. Bueno, este tipo de procesos de fermento son los que tienen auge en este periodo, y en definitiva son los que terminan siendo la base de la comida japonesa tradicional de hoy, ¿no? Si bien es un proceso, la fermentación, que
que es con un hongo y que lleva para perfeccionarlo muchísimos años. Con el tiempo fueron encontrando diferentes hongos para diferentes procesos. En este periodo se empieza también a conservar el pescado y nace lo que es el nare sushi, que es como el antecesor al sushi que conocemos hoy. Su proceso consistía en salar el pescado y envolverlo en arroz fermentado. Hacía que durara meses, hacía el pescado, y a la hora de comerlo se desechaba el arroz, no se comía el arroz y solo se comía el pescado. Como en esta época todavía la prohibición de carnes rojas era, eso, seguía existiendo en Japón, la mayor fuente de proteína de esta época es esto, ¿no? Bueno, en el año 1543 llegan los primeros misioneros jesuitas portugueses a Japón e introducen nuevos métodos de cocción. La fritura es una de ellas. El tempura, que hoy es un plato típico tradicional japonés, proviene de esta época. Los portugueses hacían un plato que se llamaba peixinho da horta, que significa peces de la huerta, y freían pequeñas hojitas, y los japoneses utilizaron ese método en un principio para freír verduras, y después más adelante no se convertiría en el tempura de hoy, que trae pescado, calamar, langostinos y demás. Su nombre, bueno, dicen que viene de distintos orígenes. Peixinho da horta, en latín dicen que se dice, y lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, tempora ad quadragesimae, y dicen que de ahí, de la palabra tempora, nació la palabra tempura, pero también hay otra ola que dice que proviene de la palabra temperatura, ¿no? Que cuando ellos cocinaban, hablaban de la temperatura del aceite, y bueno, también dicen que proviene de ahí. La realidad es que no importa de dónde provenga, ese método de cocción se volvió parte de Japón, y nacieron platos tradicionales, como por ejemplo también el tonkatsu, que es milanesa de cerdo, que es una comida muy típica y tradicional de Japón el día de hoy. En el periodo Edo es el momento en que la cocina japonesa finalmente alcanza su madurez. La prosperidad económica y la urbanización hacen que se considere el hecho de cocinar alimentos no solo como simple comida, sino que se empieza a considerar como un arte. Y nace el concepto de kaisekiriori, ¿no? Que consiste en tener varios platos de comida distintos en una misma mesa. En un principio solo había 3 o 4 platos, era un tazón de arroz, era una sopa y eran 2 o 3 guarniciones como mucho. Con el tiempo eso fue evolucionando hasta que el día de hoy, el kaisekiriori, acá hay una foto para que puedan ilustrarse lo que es una comida completa, llena de texturas, sabores, bueno, y también, ¿no? Con una armonía y visibilización hermosa. Bueno, con la introducción del vinagre a Japón nace el hayazushi, que a diferencia del narezushi, que solo se consumía el pescado, esta vez se prepara para que el arroz y el pescado se puedan comer simultáneamente. También a principios del siglo XIX, los yatai, que son los pequeños puestos de comida callejera, se hacen muy populares en la zona, y es cuando nace el nigiri sushi, como lo conocemos hoy en día, ¿no? El nigiri sushi es el bollo de arroz con una feta de pescado arriba. Acá hay una foto para que lo puedan ver, creo que igual la mayoría ya lo conoce. Bueno, y ahí es cuando nace lo que conocemos como el sushi actual, tradicional japonés. En el periodo Meiji se promueven las recetas occidentales, se permite nuevamente el consumo de carnes rojas, y a estas comidas que provienen de afuera se las denomina ryōshoku, a diferencia del washoku, que es la comida tradicional.
el yoshoku es toda la comida que proviene de afuera. Muchos de esos platos se incorporaron en la comida japonesa clásica, el korokke, que son los clásicos, las croquetas, ¿no?, que le decimos acá, y otras comidas que si bien vinieron de afuera, hoy se comen todos los días, como nos pasa acá en Argentina con la milanesa, pero provienen del extranjero. Entonces, esas palabras, esas comidas, se escriben con katakana, que es un tipo de escritura que se utiliza en Japón para escribir todo lo que viene de afuera. Desde los países asiáticos cercanos también se introdujeron nuevos alimentos, entre ellos el ramen y el gyoza son los más populares, pero a su vez también entró un nuevo método de cocción, que es el itame mono, que es el clásico wok, el saltado de vegetales y carnes, y bueno, y eso generó que en Japón se amplíe nuevamente la gama de comida. En el año 2013, la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al washoku. En Japón la comida se disfruta con los 5 sentidos, ¿no? Tenés el olfato, ¿no? Es como que si uno ve comida japonesa, el misoshiro, los donburi, no todo viene como en vasijas cerradas, y ¿no?, al momento de destapar, ¿no?, una sensación de olores te invade, entonces se disfruta con el olor. También se disfruta con el oído, porque cuando te sirven la comida hace un ruido muy particular. En Japón se come haciendo ruido, de hecho, acá en Argentina es mala educación, pero allá como que no, tenés que comer los fideos y sobarlos, así que bueno, se disfruta con el oído también, a su vez con la vista, con la belleza de la composición de la comida, cómo está montado un plato, los colores, la armonía, con el tacto, porque hay diferentes texturas siempre dentro de una comida, hay texturas blandas, crocantes, suaves, todo eso se siente en el paladar, y bueno, por supuesto el gusto, que es fundamental, ¿no?, a la hora de comer. La esencia del washoku es utilizar productos de estación utilizando los recursos naturales y el uso sustentable. Y es una alimentación sana y contempla todos los nutrientes necesarios para una vida longeva. Es por eso que en Japón la expectativa de vida es de 84 años, es muy alta, y en las mujeres llega a 87 años. Así que esto es producto de realmente una buena alimentación. Bueno, una de las razones de esta buena alimentación es el uso de fermentos. Hoy están en auge en todo el mundo, porque se descubrieron las propiedades saludables que tienen en el cuerpo, pero bueno, en Japón se vienen utilizando desde antaño. Y entre estos hongos, uno de los más conocidos es el koji, que es un fermento que nace a partir del arroz cocido, y se utiliza para muchas preparaciones. Entre ellas está, bueno, el que ya nombramos, el sake, está el miso, está la salsa de soja, está el mirin, ¿no? Varios de los productos que se usan como base son gracias a este hongo. Bueno, la armonía de sus platos va más allá del sabor, la belleza es fundamental a la hora de su presentación. Como les decía antes, el tema de la vajilla es muy importante. La composición de colores también es muy importante, siempre tiene que haber algo verde, algo amarillo, algo rojo, algo blanco y algo negro. Tampoco pueden faltar las diferentes opciones, hay comida cruda, hay comida cocida, hay comida hecha al vapor, a la parrilla, hay frituras. Todo esto es como fundamental a la hora de armar una mesa, ¿no? Y bueno, y si nos preguntamos si esta combinación de colores, texturas, sabores y demás es lo que hace que la comida japonesa sea tan sabrosa, hay un factor fundamental que es el que les voy a contar ahora y tiene que ver con el umami. En el año 1908, el científico Kikunae Ikeda descubrió el glutamato, que se encontraba naturalmente en el alga kombu, con el que justamente se hace el dashi, que es el caldo típico tradicional japonés. A este sabor él lo llamó umami,
y que si bien no es un sabor en sí, su efecto es realzar los demás sabores ya existentes. Años más tarde, su discípulo, Shintaro Kodama, descubrió que el katsuobushi, que es el bonito disecado del que ya les hablé, también contenía otra sustancia umami, el ácido inosínico. Y en 1953, otro científico, Akira Kinunaga, descubrió el ácido guanílico en los hongos shiitake, que es otra sustancia umami. Los tres son ingredientes fundamentales para la elaboración del dashi, y en la actualidad se descubrió que hay muchos más alimentos que tienen umami, naturalmente, las carnes, los mariscos, las setas, la espinaca, el tomate y hasta la leche materna también dicen que tiene umami, que nuestra primera aproximación es bueno, en el momento de alimentarnos cuando nacemos, ¿no? Que yo cuando me enteré de eso me quedé la verdad que súper sorprendida. Bueno, la combinación de estas sustancias son las que caracterizan a la comida japonesa y la razón por la cual es tan sabrosa, tan rica. Bueno, una comida japonesa típica tiene en cuenta todas estas características que les conté, y no solo se aplica ¿no? al kaiseki kiriori, a la comida más refinada, sino que en toda mesa japonesa siempre se tiene en cuenta todos estos factores a la hora de cocinar. No sé si alguna vez fueron a comer a una casa japonesa, pero bueno, es muy típico que haya muchos platitos con diferentes tipos de comida, con diferentes tipos de textura, con diferentes tipos de sabor, y uno va combinando todo, acompañándolo con arroz. Bueno, eso es algo típico de toda mesa japonesa. Bueno, ahora les voy a contar un poco a lo que venimos acá, que es a hablar sobre cómo fue evolucionando la gastronomía japonesa acá en Argentina en particular. Bueno, los primeros inmigrantes japoneses acá a Argentina llegaron no desde Japón, sino desde Perú y de Brasil. Habían sido llevados en barco allá. El Casa Tomel fue el primer barco que llegó a Brasil. En el año 1908 llegaron 780 tripulantes que venían a Latinoamérica por mejores oportunidades, ¿no? Pero bueno, cuando llegaron se encontraron que esas mejores oportunidades estaban más cerca de trabajar como esclavos. Los distribuyeron en cafetales para trabajar en condiciones realmente precarias. Muchos japoneses lograron escaparse y lograron cruzar a Argentina. Se decía ya en Argentina que era un país mejor, que era un lugar realmente que había oportunidades, y todos los japoneses que habían llegado allá anhelaban con venir acá. Se dice que era muy común ver en los puertos de Brasil familias japonesas enteras durmiendo en la calle con sus bolsos y valijas, esperando ese barco, ¿no? Que los iba a traer a esta tierra prometida verdadera, que era nuestro país. Bueno, en Argentina, perdón, acá tengo unas fotos de archivo en donde muestran a los japoneses cuando llegaron a estas plantaciones. Cuentan que cuando llegaron ni siquiera tenían casas, no había nada, era selva directamente, y que ellos mismos tuvieron que hacer sus casas para poder tener un lugar de dormir. Lo único que había eran unas carpitas de tela y nada más. Así que bueno. Creo que me adelanté un poco con esto, pero bueno, existen muchos testimonios de esa época que cuentan cómo hicieron sus travesías hasta acá, hasta Argentina. Aquellos que no pudieron venir en barco, se escaparon cruzando los Andes, muchos morían en el camino también. Cuentan algunos japoneses que lograron llegar, que bueno, tenían que viajar de noche para no ser descubiertos, porque si eran descubiertos decían que los iban a matar o que los iban a meter presos. Así que bueno, con todas las cautelas que llevaba, cargando el dinero a cuestas, llegaban a la frontera, ahí los esperaban unas personas que se dedicaban a esto, pero siempre decían que tenías que tener cuidado porque
si descubrían que tenías dinero te podían matar y sacarte todo. Realmente la pasaron muy mal hasta llegar acá. Pero bueno, cuando llegaron acá, realmente se encontraron con un panorama mucho mejor que el de Brasil y el de Perú, ¿no? Los primeros trabajos que realizaron los japoneses estaban 100% dedicados al servicio, trabajaban como empleados domésticos, como choferes, y bueno, y uno de los trabajos que tuvieron fue de mozos en las cafeterías de Buenos Aires. Se dice que se elegía mucho a los japoneses porque no solo era menudo del cuerpo y entonces como que tenía, ¿no?, una facilidad para moverse, sino que también se hablaba de la ética japonesa al momento de trabajar, eran personas muy pulcras, eran personas muy ordenadas, eran personas que cumplían con los horarios, entonces todos los elegían como empleados, ¿no es cierto? Esa experiencia que tuvieron en los cafés japoneses es lo que hizo que cuando juntaran algo de dinero y pudieran ahorrar y pudieran invertir en algún emprendimiento propio, abrieran cafeterías japonesas. Bueno, en esa época había una cafetería que se llamaba El Paulista, que parece que tenía el monopolio de los cafés más o menos, tenía como 40 sucursales distribuidas en toda Argentina, y bueno, era muy difícil para los japoneses competir con ellos. A pesar de que tenían un servicio impecable, ¿no? Entonces empezaron a pensar qué estrategias podían hacer para poder, ¿no?, llevar adelante sus locales. Y una de las cosas que empezaron a hacer ellos fue abrir de corrido las cafeterías hasta las 12 de la noche, cosa que antes no sucedía. Los cafés tradicionales de acá de Buenos Aires abrían en el horario del desayuno, abrían en el horario del almuerzo, abrían en el horario de la merienda, pero después cerraban, y eran horarios cortados. Bueno, los japoneses fueron los que implementaron esto de abrir de horario corrido, que es lo que sucede hoy en las cafeterías, así que esa modalidad se sigue utilizando. También incorporaron entretenimiento, armaron palcos para que no haya orquestas de tango. Creo que ahí se notó mucho el afán y el amor que tiene el japonés para el tango. Así que bueno, uno podía ir a una cafetería japonesa al horario que quisiera, disfrutar de una buena orquesta. Pusieron mesas de billar para que la gente pudiera jugar, y se terminó convirtiendo en un espacio total de entretenimiento, ¿no? Entonces, esta parte yo no la sabía, esta parte de la historia japonesa de los cafés no lo sabía, y la verdad que me pareció muy interesante que todas esas cosas que ellos hicieron en ese momento para poder subsistir, son todas las cosas que hoy vemos. Así que bueno, esas estrategias terminaron siendo, ¿no?, lo que hoy en día conocemos de una clásica cafetería. Eh, bueno, acá se puede ver una de las cafeterías clásicas de la época, del señor Takeuchi. Ahí en el fondo pueden ver, acá en el fondo pueden ver la orquesta, y bueno, y cómo estaba concurrida. Fue una época muy próspera, esa época la calle Corrientes estaba llena de cafeterías japoneses, a su vez las ciudades más importantes, Córdoba, en Rosario también, así que fue como digamos, una época dorada. Pero cuando en los años 30 llega la depresión mundial, bueno, lamentablemente la crisis también llega a estos emprendimientos, y poco a poco fueron cerrando, no quedó ninguno, y ¿no?, fue como solo un recuerdo de ese periodo. Pero un periodo muy importante porque fueron los primeros gastronómicos japoneses que, a pesar de que no hacían comida japonesa, bueno, fueron de alguna manera pioneros, ¿no? Bueno, en la segunda ola de inmigración, que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda devastado, había muy pocos recursos, mucha gente en situación de pobreza, y a diferencia de la primera ola, que fueron a Brasil y a Perú, esta vez vinieron directamente a Argentina. Los mismos inmigrantes japoneses de la primera ola se movieron, porque en esa época todavía, digamos, las leyes migratorias y las relaciones entre ambos países todavía no se habían restablecido.
Así que fueron los mismos japoneses que estaban acá los que movieron cielo y tierra para poder traer a sus familiares de allá. En ese momento se tenían que pagar, ¿no?, su propio pasaje, así que los japoneses que habían ahorrado acá compraban los pasajes para que sus familiares japoneses pudieran llegar. El 70% de la población de ese momento llegó de Okinawa y vinieron en embarcaciones holandesas. En este periodo también entraron algunos inmigrantes que habían llegado a Paraguay, en las mismas condiciones que habían llegado en aquel entonces a Perú y Brasil, en condiciones terribles, trabajando también de una manera casi esclava. Así que bueno, hubo dos olas, una que vino desde Paraguay, de aquellas personas que escapaban, y otra importante que fueron las que trajeron los primeros inmigrantes que ya estaban acá. Bueno, vamos a hablar un poco de los primeros restaurantes japoneses acá en Argentina. Lamentablemente no hay un registro de los años en que fueron fundados los primeros locales dedicados a la gastronomía japonesa. Bueno, la colectividad, según la colectividad y según mi mamá también, el primer restaurante fue Nikkai Shokudo, en los años 60, principios de los años 60. Después hubo una familia que se llamaba Nemoto que abrió un restaurante. Mi mamá no recuerda realmente el nombre de ese restaurante, pero sí recuerda que abrió un periodo bastante corto, no fue mucho tiempo. Y los terceros en abrir fueron Yuki, que es el primer restaurante de mi familia, abre en el año 1966, en La Boca, en la calle de la Barrial 80, y en el caso de mi familia es el inicio de la era gastronómica, ¿no?, acá en Argentina. En ese periodo fueron abriendo varios sucesivamente, entre ellos Shogun y Furusato, ambos son de la familia Komiyama. Sukiyaki, bueno, no sé si alguien lo conoce, es el legendario Mr. Tito, le decimos entre nosotros, es una leyenda entre todos los japoneses y los que nos dedicamos a la gastronomía. Kitayama también abrió en el barrio de acá de Balvanera. Y bueno, fue como una seguidilla de pequeños restaurantes tradicionales japoneses que fueron abriendo cuando la segunda ola inmigratoria se asentó acá en el país. Bueno, los comensales de esa época eran exclusivamente de la colectividad, no había ningún argentino que viniera a comer, había muchos productos que no se conocían, había muchos productos que no se conseguían tampoco, así que las familias japonesas hacían sus propios productos y eso se lo vendían a la colectividad y también a los restaurantes, ¿no? Eh, muchos de nosotros les comprábamos a ellos, me acuerdo que venían y traían tofu, traían miso, traían natto, bueno, y nosotros teníamos la suerte de poder comprarles a ellos. Todas esas recetas fueron producidas acá por las mujeres que emigraron acá a Argentina desde Japón. La realidad es que mucho no se habla de ellas, pero fueron las primeras, ¿no?, en dar a conocer nuestra gastronomía. Cuando las asociaciones japonesas empiezan a crecer y a nacer acá, los miembros masculinos, los hombres, eran los que se juntaban, eran la cara visible ante la comunidad, ante los argentinos, pero las que verdaderamente movían esas asociaciones eran las mujeres, porque no tenían un sustento económico. No es que se autosolventaban, no es que eran asociaciones sin fines de lucro, así que las mujeres ideaban planes para poder mantenerlas, y así es como empiezan a hacerlo acá, empiezan a vender su gastronomía, empiezan a mostrar la comida japonesa tradicional al pueblo argentino. La realidad es que sin ellas, toda esa difusión no hubiese existido, sin ellas
la cultura japonesa que existe hoy, ¿no? La comunidad japonesa acá en Argentina no hubiese prosperado. Así que bueno, me parece importante nombrarlas y bueno, contarles esto que hacían, ¿no? Gracias a ellas, no solo esas recetas siguieron pasando de generación en generación, sino que la escritura, las costumbres, la tradición, fueron pasando de generación en generación y fueron conociéndose al público de acá. Bueno, volviendo al tema de los restaurantes, en los años 90 empiezan a abrir otros restaurantes también tradicionales japoneses, entre ellos Nihonbashi de la familia Nakasaka y Haiku de la familia Yafuso, ¿no? Son restaurantes tradicionales que nacen en la época de los 90. El restaurante Haiku tuvo una importancia en lo que conlleva la gastronomía japonesa, porque fue el primero que como abrió sus puertas, ¿no? Ellos hacían comida tradicional, pero abrieron sus puertas a la colectividad argentina, cosa que el resto de los restaurantes japoneses todavía no habíamos hecho. Nosotros seguíamos teniendo clientela japonesa, seguíamos trabajando con la colectividad, y de alguna manera ellos abrieron ese camino para que, bueno, para que también la colectividad de acá argentina conozca un poco sobre nuestra comida. En los años 80, ya algunos comensales argentinos que, gracias a estas mujeres, estaban en contacto con la colectividad, empezaron como a conocer y a ir a visitar algunos de los restaurantes tradicionales. Para la colectividad era importante, o sea, para nosotros restaurantes era importante no solo ofrecerles comidas, sino que también ofrecer como la experiencia completa, ¿no? Entonces vos entrabas a cualquier restaurante clásico, tradicional, y te daban el oshibori, que son esas toallitas como las que te dan en el avión. Bueno, te daban el oshibori para que vos te higienices las manos, y tenías el tatami también para que vivas la experiencia de sentarte en el piso y comer, ¿no? Como en Japón. Así que bueno, era como ofrecerles la experiencia completa. Y creo que durante muchos años los modelos siguientes también que fueron abriendo, fueron copiando este modelo nuestro inicial, donde bueno, sí o sí tenía que haber un tatami, sí o sí tenía que haber ciertas cuestiones en la decoración, sí o sí tenía que ser tradicional en todo sentido. En los años 90 nace el boom del sushi fusionado. Llega un nuevo gobierno, Argentina, y ¿no? nace este famoso 1 a 1, un dólar, un peso. Entonces todas las posibilidades de viajar al extranjero que antes no se podía, se hacen realidad. Mucha gente empieza a viajar a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos había un boom de el sushi, ¿no? Era el sushi californiano, el sushi creado allá. No fue ni siquiera creado por un japonés, fue creación de un chino que utilizando la materia prima, en el clásico yari, el arroz vinagrado y demás, inventó estos rolls, estos uramaki, y se hicieron muy, muy, muy populares allá. Entonces, para todos estos argentinos que viajaron allá, quedaron fascinados. Y claro, vienen a Argentina en busca de eso tan rico que comieron, y se encuentran con que acá no hay nada de eso. O sea, ninguno de los restaurantes tradicionales hacíamos ese tipo de sushi en ese momento. Así que bueno, una decepción total. Me acuerdo en esas épocas que la gente venía y decía, esto no es sushi, porque yo lo comí en Estados Unidos y no es así. Bueno, fue un periodo bastante gracioso en ese sentido. Y bueno, para poder abastecer esta demanda, empiezan a abrir emprendimientos dedicados al sushi fusionado. Una de las grandes, digamos, las grandes precursoras fue Silvia Morisono, que abrió
su restaurante Morisono. Creo que gracias a ella el sushi se hizo muy popular, ella fue una de las primeras. También, bueno, Yuao Komiyama empezó a salir en el canal Gourmet, enseñando técnicas japonesas y también mostrando este tipo de sushi. Y bueno, a principios del 2000 aparecen las primeras cadenas, las grandes cadenas sushi, haciendo que esta moda, que en un principio era más de la gente de dinero, ¿no? En un momento, ¿no? Se habla esto, ¿no? Del sushi con champán, ¿no? Como que es algo para la gente pudiente, no es para cualquiera. Perdón que vengo un poco atrasada con las imágenes. Bueno, nacen estas cadenas que hacen que el sushi se vuelva totalmente popular en nuestro país. Había distintas calidades, ¿no? Había desde sushi de procedencia dudosa hasta cadenas que hacían un muy buen producto, un producto que más allá de que no era el tradicional, tenía productos de calidad, tenía una buena elaboración. Así que bueno, gracias a todo este periodo, el sushi se vuelve un plato prácticamente común acá en Argentina. Pero bueno, una de las grandes incógnitas creo que nace con este boom es, o sea, lo que estás comiendo, o sea, verdaderamente sushi, ¿qué es lo que estás comiendo? O sea, ¿qué es el sushi? Bueno, el sushi básicamente se le dice al arroz avinagrado, su viene de vinagre y shi viene de meshi, del arroz. En Japón hay muchas variedades de sushi, es como acá decir pastas, ¿no? Hay nigiri sushi, hay maki sushi, nori sushi, chirashi sushi, tonkam-maki, temaki, futomaki, kosomaki. Bueno, hay un montón de variedades que son típicas y tradicionales en Japón. Pero entonces, todo lo que tiene este arroz avinagrado, ¿le podemos decir sushi? Y bueno, yo creo que sí. Creo que, no sé, si de repente mañana a mí se me ocurre hacer unos ravioles rellenos de, no sé, frutilla con mango y les pongo una salsa, ¿sí? Igual se va a seguir llamando raviol, igual va a seguir siendo una pasta. Así que bueno, creo que eso pasa con el sushi, más allá de que cambió su forma, cambió su sabor, cambió sus ingredientes. Eh, Creo que está bien que lo llamemos así, ¿no? No me parece mal. Es una apreciación personal. Tal vez hay puristas que piensan que no, pero bueno, yo creo que sí, que está bien y que gracias a esta fusión el sushi se hizo conocido en todo el mundo. Bueno, creo que tanto estas cadenas pequeñas que nacieron como los locales estos que les digo, como también hubo una ola después de la crisis del 2001, en donde los emprendimientos japoneses se encontraron con que ya no podían seguir manteniendo sus negocios, que en su mayoría eran tintorerías, así que los padres cerraron y muchos de esos hijos se dedicaron a la gastronomía, ¿no? Muchos utilizaron esas mismas tintorerías para poder abrir sus nuevos emprendimientos, y así fue como junto a todos estos locales surgieron otros que estaban administrados por la colectividad y que mezclaban lo tradicional con lo fusionado, o sea que vendían platos tradicionales, pero también vendían este sushi fusión. Y creo que entre todos ellos lograron que la comida japonesa, en este caso hablamos solamente del sushi, se hiciera tan popular y que en cualquier mesa haya hoy, ¿no? Sushi como nada. Hoy, si vos ves en una aplicación, encontrás delivery de empanadas, delivery de pizza, y hay 800.000 deliveries de sushi, no sé si más que de empanadas y de pizzas, con eso les digo todo. Así que bueno, creo que si no hubiese sido por toda esta movida, la comida japonesa en sí no hubiese tenido el alcance que tuvo mundialmente.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre el anime ahora, ¿no? La importancia que tuvo en los años 80, creo que hubo como una especie de furor del anime en general. Al principio esas historias y esas animaciones eran muy vistas, pero por su historia en sí, ¿no? Uno veía, no sé, a Tsubasa, ¿no? Que corría con la pelota durante todo un capítulo y nunca llegaba al arco. Después, bueno, estaba Koji Kabuto con Mazinger y toda esa cosa extraordinaria del anime que fue llamando la atención a los occidentales. Y es como que al principio se veía eso, la historia, la animación, lo entretenido, pero con el tiempo el anime también fue cambiando, se fue abriendo más al mundo y la gente empezó a ver algo más que una historia, empezó a ver una cultura, empezó a ver qué hacía la gente, empezó a escuchar el dialecto, ¿no? Empezó a escuchar el idioma japonés, empezó a ver cómo se vestía, empezó a ver qué cosas hacían, y bueno, y entre todo eso, obviamente, empezó a ver qué se comía. Gracias al anime, el ramen se hizo súper popular en todo el mundo. Si uno ve cualquier animación, nadie está comiendo sushi, esa es la verdad. Todo el mundo está comiendo ramen, está comiendo onigiri, está comiendo obentó. Así que creo que en ese sentido ayudó a salir un poco del sushi y mostrar otro tipo de comidas al resto del mundo. Y creo que nos pasa a todos los restaurantes, que nos viene gente y bueno, nos dice, bueno, vine a probar el ramen porque yo veo que Naruto siempre está comiendo ramen, y no sé, y veo que en Dragon Ball siempre están comiendo nigiri, y bueno, y hay mucha gente que se acercó a la gastronomía japonesa gracias al anime, ¿no? Creo que en general, no solo a la gastronomía, sino que logró en general acercar a todas las personas a la cultura japonesa en sí. Así que creo que el anime tuvo un papel muy importante en la difusión general de lo que es Japón. Eh, Acá podemos ver los clásicos, bueno, como las películas de Ghibli, que siempre también hacen mucho hincapié en la comida. Así que bueno, fue una ola importante de gente que se acercó. Pero hay algo, ¿no? Como la comida la comida japonesa, el washoku, es mucho más que el sushi, y es mucho más que el ramen, y es mucho más que el onigiri, es mucho más compleja. Y ahí es donde creo que falta todavía el acercamiento verdadero hacia la comida tradicional. Sí, se conocen estos platos, pero hay una gama mucho más amplia de comida, de postres, de bebidas que todavía no se conocen. Y eso creo que es lo que tenemos que fomentar nosotros los gastronómicos. Y con esto de fomentar nosotros los gastronómicos, les quiero contar sobre el Club Gastrojapo, que ahí en un momento Paula cuando me presentó lo nombró. Voy a mostrarles bueno, en realidad voy a pasar un video que muestra un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos y demás, mientras les cuento cómo nació este club, que creo que es muy importante en la difusión de la gastronomía japonesa acá en Argentina. Bueno, primero quiero contarles que en los años 20, esto es algo que yo tampoco sabía, en los años 20 los cafés intentaron hacer una asociación de cafeteros japoneses, pero que no tuvo éxito finalmente, porque bueno, creo que el sentido de competencia en esa época era mucho más grande que ahora. Creo que tampoco supieron cómo hacer frente a una crisis tan importante, y bueno, esa fue la razón por la que fueron cerrando, ¿no?, los locales. Y en eso creo que es importante que les cuente sobre este pequeño grupo de gastronómicos que existe hoy. Bueno, en el año 2018 la situación económica del país, la verdad es que no estaba bien.
muchos emprendimientos, luchábamos día a día para mantenernos en pie, sobre todo, ¿no?, los pequeños emprendimientos familiares. Es como que las cadenas siempre tuvieron esa facilidad de poder conseguir precios bajísimos que nosotros como emprendedores independientes no podíamos lograr. Bueno, yo en esa época estaba participaba mucho en una página de Facebook que se llama Buena Morfa, en donde se habla mucho de gastronomía, y ahí estaba Sergio Asato, que es el propietario de la cantina Izakaya Social Sushi. Él un día así, de cara dura, no más que es, me contactó, me mandó un mensaje y me preguntó si no quería juntarme, ¿no?, con algunos gastronómicos japoneses para ver si podíamos salir adelante y podíamos conseguir precio, porque la verdad que estábamos todos pasándola mal, el salmón estaba súper caro, todas las semanas aumentaba. Y yo tengo el recuerdo de que cuando teníamos acá el restaurante, mi familia era muy amiga ¿no?, del restaurante Kitayama, era muy amiga del restaurante Nihonbashi. Bueno, cuando nosotros fuimos Ichizo en el año 97, también, ¿no?, estaba mi tío que era Yuki, pero como que nadie se hablaba, nadie se preguntaba, nadie se consultaba nada, era como que cada uno tenía que valerse por sí mismo. Bueno, no sé dónde compras vos tu mercadería, pero yo no te voy a decir dónde compro la mía. Había como una cosa muy hermética. La verdad que cuando Sergio me llama para proponerme esto, dije, esto está buenísimo, ¿no? Es como, uno como gastronómico se siente muy solo siempre en este tipo de emprendimientos, como que vos estás ahí haciendo tu comida, tu cocina, así como, ¿no?, muy, y no ves lo que pasa afuera. Y estás sudando porque pensás que es el único que está viviendo esta situación terrible. Y bueno, y de repente te das cuenta que no es así, que están todos en una situación similar a la tuya. Bueno, Sergio contactó a Naomi Kanemoto del restaurante Sashimiya, contactó a Nicolás Totake del restaurante Mirutaki, y en un principio éramos nosotros cuatro en el chat, y hablábamos, che, ¿dónde compraste esto? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y de a poco cada uno de ellos fue convocando a otros locales conocidos, y a su vez esos restaurantes conocidos fueron convocando a otros conocidos, y así fue como en un abrir y cerrar de ojos, Castrojapo, ese chat de 4, eran 40, ¿no? Y bueno, con 40 ahora sí se puede empezar a pelear. Bueno, Sergio fue a hablar con el barrio chino, consiguió precios, habló con las salmoneras, otros de los chicos empezaron a decir, bueno, yo conozco al dueño de tal lugar, al dueño de tal lugar, y así fue como en un momento llegamos a hacer hasta 120 locales. La verdad que en principio nuestra única misión era esa, no veíamos otra cosa que conseguir precio. Creo que siempre la urgencia económica hace que uno vea, ¿no?, que tenga una vista muy corta, ¿no?, busca como lo inmediato. Pero cuando vimos que fuimos consiguiendo, ¿no?, lo que queríamos, que de repente las salmoneras nos cobraban al precio mismo que le cobraban a las grandes cadenas, y vimos también que nuestros locales en algún punto empezaron a reducir los gastos, fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya está, las salmoneras nos hacen precio, ¿no?, como que hay que hacer algo más. Y nos juntamos por primera vez acá en el restaurante, acá en Ichizó, todos los que pudieron venir, porque muchos no nos conocíamos las caras, sobre todo yo no tengo idea de quiénes son la gente de la colectividad, quiénes son mis colegas, siempre estuve como muy metida en mi restaurante, entonces nunca conocí a nadie. Y bueno, dijimos, conozcámonos las caras, porque para que haya confianza, ¿no?, tiene que haber un face to face. Entonces nos juntamos acá, hicimos sukiyaki, cocinamos entre todos, la verdad que fue muy lindo, y empezamos a generar una cierta camaradería, empezamos a hacernos amigos, y empezamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Y la verdad que justo se dio que en esa época estaba la Semana de la Gastronomía de Perú, ¿no? Y es como, ¿por qué Perú tiene su semana y nosotros los japoneses no la tenemos? Hagámosla, hagamos nuestra Semana de la Gastronomía. La verdad que en un principio decíamos muy humildemente, bueno, que cada uno haga su menú, pongamos en nuestras redes sociales, ¿no? Bueno, esta es la Semana de la Gastronomía, seguramente si hacemos esto durante 5 años, en algún momento la gente va a decir, mira, ¿no?, está la Semana de la Gastronomía japonesa, qué bueno. Y bueno, esa era nuestra idea principal, hacer así como unos folletitos súper, ¿no?, caseritos,
Bueno, Sergio en ese momento tenía un cliente, Esteban King, que tenía su emprendimiento, su mega emprendimiento, Tete Studio, y le pidió un flyer, y cuando le comentó para qué era, bueno, Esteban se sumó enseguida, porque él es amante de la gastronomía en general, y de la japonesa también, así que enseguida se sumó. Llegó a los oídos del embajador Fukushima, no sé muy bien de dónde llegó, no sé si fue Paula Ikeda que le contó, porque ellas están todas siempre. La cuestión que el embajador Fukushima se acercó al local de Sergio para, bueno, preguntarle qué era lo que estaba haciendo y que si necesitaba ayuda, que él estaba dispuesto a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitáramos. Y bueno, ese pequeño evento tranquilo entre algunos restaurantes, con nuestras redes sociales, que encima teníamos como 5 o 6 seguidores nada más, se hizo algo inimaginable realmente. Bueno, en ese momento el embajador Fukushima nos ofreció su residencia para hacer una apertura. Tete Studio hizo un montón de spots publicitarios para que se difundiera. Erika Uehara nos hizo mucha palanca con la prensa junto con Paula Ikeda. Entonces algo que iba a ser chiquito, ¿no? Se empezó a difundir por todos lados y de repente todo el mundo estaba hablando de la Semana de la Gastronomía Japonesa. Bueno, ese año se nos ocurrió que estaría bueno hacer hincapié en la comida callejera, en platos como el yakitori, el ramen, el takoyaki, el okonomiyaki, así que ese año se habló mayormente sobre ese tipo de comida. Después de ese primer evento que fue un éxito, hubo 2 ediciones más. Cuando llegó la pandemia, la verdad es que dijimos este año no vamos a hacer nada porque ¿qué vamos a hacer en pandemia? No podemos abrir los locales. Y bueno, y en eso Tete Studio fue muy, ¿no? muy insistente, decir al contrario, este es el momento de hacer algo, la gente necesita tener una alegría, y bueno, fue así como decidimos hacer la segunda edición. La primera edición se llamó Kanpai porque estábamos celebrando el inicio de esta Gastrojapo Food Week. La segunda edición se llamó Itadakimasu, era más intimista, tenía que ver con, ¿no?, agradecer a esa persona que hace que vos puedas tener tus alimentos en la mesa. Y bueno, y como era en plena pandemia, obviamente se usó la modalidad de delivery, así que todos los restaurantes hicieron un menú delivery. El embajador Nakamae, que ya había llegado acá a Argentina antes de la pandemia, tuvo una reunión con nosotros para poder seguir continuando con nosotros, trabajar con nosotros, nos ofreció de vuelta la residencia, estábamos planificando hacerla ahí, pero vino la pandemia y nos paró todo. La apertura se hizo de manera digital, hicieron un programa con algunos invitados famosos, muy divertido, y así, bueno, una vez más, en plena crisis COVID, logramos hacer un evento súper grande, y realmente fuimos los únicos en Argentina que hicimos eso. Y creo que eso fue realmente importante, y el impulso de Teban para que lo hiciéramos realmente valió la pena. Bueno, ¿no?, cuando la pandemia se fue como aplacando y empezamos de vuelta con la presencialidad, decidimos hacer la tercera edición, que justamente se llamó Irashaimase, que se le dice a los clientes significa bienvenidos, y es, ¿no?, cuando alguien entra al restaurante japonés, lo primero que se escucha es el grito de Irashaimase, ¿no? Todo el mundo te está diciendo. Y bueno, y se usó esa palabra para definir esta tercera edición. Y en esta tercera edición se hizo mucho hincapié en lo que es la repostería japonesa. Se habló de los postres, del wagashi, que es el postre tradicional, del yogashi, que es el postre, ¿cómo se llama? Que no es tradicional, sí, sino que es, digamos, proveniente, tiene una base de la pastelería francesa, así que se habló de eso, y bueno, y de repente, otra vez todo el mundo hablaba de gastrojapo, y todo el mundo hablaba de, ¿no?, del dorayaki, del taiyaki, del manju, y lo lindo creo que también fue de esta edición, es que las abuelas
¿no? Fueron las iniciadoras de este tipo de repostería acá en Argentina. Ellas las hacían para poder vender y poder llevar un dinero a su casa, las hacían para poder vender en las ferias, las hacían para vendernos a nosotros los restaurantes, así que nosotros vendíamos siempre las pastelerías de ellas. Y bueno, y creo que fue lindo que se conozca sobre esto que nadie hablaba. Y de hecho, cuando uno habla de los postres japoneses, siempre se dice, el japonés no come postre, que es verdad, el japonés no suele comer postre, pero el japonés come merienda, una merienda que es muy importante, el momento, ¿no? de Okashi no Jikan, que le dicen, que es el momento que presentás, cuando los chicos vuelven de la escuela y toman la leche, toman el café, toman el té verde. Hay una gama muy amplia de pastelería. Y bueno, hicimos mucho hincapié en eso y la verdad que se difundió otro tipo de comida, que es en realidad nuestro objetivo verdadero, ¿no? Que no solo se hable de sushi, siempre cuando nos juntamos, siempre lo primero que decimos es, la comida japonesa no es sushi, o sea, sushi es una parte mínima de la comida japonesa, hay un montón de cosas, de comidas que no se conocen y bueno, y que queremos que se difundan. En el año 2020, Nakama-san, y junto con la agregada cultural de ese momento, nos organizó una webinar con restaurantes que estaban distribuidos en el resto de Argentina, que no pertenecían a Gastrojapo, a pesar de que sí había algunos, con la idea también de conectarnos con el resto de Argentina. Lo que sucede siempre es que los pueblos gastronómicos y en general con todos los oficios pasa lo mismo, está todo concentrado acá en Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? Hace agua, ¿no? Como que no se sabe nada, nunca llega nada. Así que bueno, en ese sentido, eh, nos sirvió mucho para saber cuáles eran las necesidades de ellos. Pero en ese momento todavía estamos en pandemia, así que se nos complicó un poco poder ayudarlos. Y también nos costaba entender de qué manera, ¿no? Ayudar a estos emprendedores que están tan lejos de nosotros. En el barrio chino nos pueden comprar mercadería a mejor valor, nos pueden ir a las salmoneras. ¿Cómo ayudarlos? Bueno, en la última reunión de fin de año, los chicos se juntaron y Javi de Masaru Ramen, que está en Rosario, habló con un par de chicos y les ofreció ir allá a hacer un pequeño evento. La idea era hacerlo en su restaurante, que algunos vayan a cocinar, ¿no? Estos famosos pop-up que se hacen mucho, pero con varios gastronómicos. La idea fue creciendo y la verdad que Javi en eso fue una máquina, consiguió un montón junto a Vale, que es su esposa, consiguieron un espacio grande, lindo, con el apoyo de la municipalidad, y hicieron un evento gastronómico que se llenó. Rosario, todo Rosario estaba hablando sobre eso. Nosotros en ese momento dimos apoyo para poder difundirlo en nuestras redes, pero lo vimos desde afuera. Y la verdad que al verlo desde afuera fue como, ¿no? La lamparita, de decir, esta es la manera que nosotros tenemos para ayudar a los socios federales. Este modelo que Javi armó, hay que reproducirlo en el resto de Argentina. Así fue como Lore se ofreció también y hicimos la Gastrojapo Tour en Chascomús, que fue la segunda edición. Ale, Sí, ¿cómo estás? decime. Disculpame que te ¿Qué interrumpe, tal? está No, está buenísimo bien. todo lo que nos estás contando. Te quería proponer si te parece pasar al video de la demostración, así tenemos un tiempo Ah, para bueno, escuchar las dale, preguntas dale. del público y responderlas. Gracias. Dale, dale, dale. Lo último que quiero decir con esto, porque en realidad ya estoy terminando justo, es que con esta Food Week, con este Gastrojapo Tour 2022, estamos planificando ir al resto de Argentina, ir a estas ciudades como Escobar, ¿no? Que están un poco ahora más alejadas de lo que es ¿no? el ojo visual, y llevar esta gastronomía bueno, al resto de Argentina. Con esto nos está apoyando mucho la embajada, así que vamos para adelante. Y bueno, sí, hice un pequeño video de una demostración con esto de que yo les hablo de, a ver, esperen que con esto de que yo les hablo de que la gastronomía japonesa hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la presentación. Hice un pequeño video sobre sashimi de calamar para que vean cómo un mismo producto y una misma comida se puede presentar de diferentes maneras. Así que bueno, acá mientras les muestro les voy contando.
acá sashimi de calamar. Bueno, lo que hago básicamente es agarrar un pedazo de calamar. A este calamar se le hacen, ¿no? Se marca con pequeños trazos sin llegar a cortarlo del todo. Esto es para que la pieza del calamar tenga flexibilidad. Todo lo que en Japón es como un poco duro, siempre se suele utilizar esta técnica. Bueno, lo doy vuelta y le agrego una lámina de nori, de alga nori. Con esto yo hago un rollito, así como pueden ver. Esta es una forma muy tradicional de presentar el sashimi de calamar. Y bueno, y al cortarlo queda como una especie de espiral, queda muy lindo a la vista, y a su vez en cuanto al sabor, el alga mezclado con el calamar, queda realmente muy rico. La otra forma de presentarlo también es, bueno, primero obviamente se marca el calamar de vuelta porque es una textura muy dura, y se corta en pequeñas tiritas, ¿no? Estas tiritas sirven para diferentes tipos de presentación. Yo hice 3, que son como muy clásicos, los más comunes. También les quería mostrar cómo, ¿no? Cómo emplatar para que vean que todo tiene que ser armonioso, equilibrado y bello. Bueno, una de las formas es simplemente las tiritas colocadas, no tiene mucha magia, es solo colocarlas unas por encima de las otras. Otro de los métodos que se utilizan es lo que yo le llamo el nido. Se hace como una especie de círculo, y en el medio suele colocarse una yema cruda de huevo de codorniz. Esto hace que cuando uno lo coma tenga una textura cremosa. Es muy muy rico realmente, si no lo probaron anímense porque queda muy bien. Y otra de las presentaciones también que se suele utilizar es hacer una flor con las tiritas de calamar. Para hacer el centro de la flor siempre se utiliza una yema de huevo duro que se tamiza por un colador para que quede así como un polvillo, y ese polvillo, ¿no? Como que nos evoca al polen de la flor. Y bueno, estas son las maneras tradicionales de presentar el sashimi. Eh, Vean cómo, ¿no? Un mismo, vos decís sashimi de calamar. Bueno, hay muchísimas formas de presentar el sashimi de calamar, y eso pasa en general con toda la comida japonesa. Hay muchísimas formas de presentar un plato, y todas tienen que ver con eso, con la belleza, con la armonía, con los colores. Así que bueno, eso era lo que le quería mostrar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Acá está. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido un espectacular recorrido por la gastronomía japonesa y también por su capítulo en la Argentina, así que hay muchas preguntas y respuestas, muchas preguntas colocadas en el ítem de preguntas y respuestas, y muchos comentarios también que nos han mandado saludos desde distintos lugares como Viedma, Posadas, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Chajarí, así que les agradecemos muchísimo que se hayan sumado a esta actividad organizada por la Embajada de Japón en la Argentina. Para ir a las preguntas, estuve leyendo y hay algunos temas que han interesado mucho. Alejandra, ¿qué te parece si empezamos con algunas vinculadas con la inmigración y con la importación quizás de la gastronomía japonesa en nuestro país? Una pregunta interesante era con qué ingredientes que acá no existen se pueden reemplazar algunos ingredientes clave de la comida japonesa. Lo vinculo con la inmigración porque justamente como vos nos contabas, estuvo ese desafío y esa necesidad de ser creativos y creativas por parte de los inmigrantes para poder de alguna manera imitar los sabores de la tierra, ¿no? Sí. Bueno, primero les voy a contar que en la época en que mi mamá vivía en los 60 había contrabando, así que algunas cosas entraban, pero bueno, hubo que improvisar, hubo que crear, y por ejemplo el famoso mirin, que no entraba acá, que no se conseguía, acá lo hicimos con vino blanco y azúcar. De hecho, en nuestro restaurante seguimos usando eso. Nunca usamos mirin en nuestro restaurante, a pesar de que es clave en la comida japonesa. Quedó esa receta vieja de mi abuela y así la seguimos usando. Bueno, otra de las cosas es en cuanto a los encurtidos.
El nukatsuke es un tipo de encurtido muy tradicional en el que se usa salvado de arroz, pero acá si bien existe el salvado de arroz, acá se desecha, no se utiliza, y entonces para hacer ese encurtido clásico llamado nukatsuke, cada familia inventaba su propia receta. Algunos usaban pan, otros usaban harina de maíz, algunos le ponían cerveza, bueno, y así cada familia fue creando su propia receta, que si bien no es igual, se asemeja muchísimo a esas recetas japonesas, ¿no?, que existían. Después, bueno, por suerte la mayoría de los productos base están hechos con koji, que se genera a partir del fermento del arroz, y como acá arroz había, entonces se pudo producir salsa de soja, se pudo producir miso, bueno, algunos que se han animado a hacer sake también lo han hecho, así que bueno, en ese sentido fue una bendición que acá en Argentina hubiera arroz. Claro, la clave era esa. Si hay arroz, todo Sí, lo sí, la demás se clave era puede. así. Bueno, y hoy algunos productores de arroz están viendo que ese desecho que ellos tiran es muy preciado para los asiáticos. Así que algunos emprendimientos están intentando meterlo en el mercado. Así Excelente. que está bueno. Sí. Excelente. También algunos comentarios y preguntas vienen por las historias que has contado de los y las inmigrantes y cómo tuvieron que buscarle la vuelta cuando llegaron a Brasil primero, después a la Argentina y tuvieron que de alguna manera emprender en distintos tipos de negocios. Estuvo el capítulo de los bares y los restaurantes, ¿no? Y nos preguntan si podrías recomendar algún tipo de literatura, algún libro, algún texto para seguir ahondando en esas historias. Mira, yo leí dos libros que me facilitó la embajada, que realmente fueron muy interesantes. Es la historia de la inmigración japonesa aquí en Argentina. Lo que pasa es que no sé si se consigue masivamente. Es un libro que se escribió, eh, creo que lo escribió Fana, si no me equivoco, con la colaboración de la colectividad. Y sé que está en la biblioteca de la embajada, pero son los únicos ejemplares que hay. Yo conseguí uno en Mercado Libre, el segundo tomo era el único que había, y la verdad que lo quería tener. En el primer libro le saqué foto a todo el libro, lo tengo así que si alguien desea, bueno, me puede contactar en todo caso por Instagram, y yo le puedo acercar las fotos, aunque sea de las páginas, para que puedan leerlo, pero es muy completo, y aparte es muy lindo porque está armado de testimonios de personas que vivieron en la época. Está contado por los protagonistas, que me parece que es lo importante. Así que bueno, sí, ese libro para mí, ambos dos, son Excelente. fundamentales para entender la historia. Y bueno, podemos entonces invitar a las personas interesadas a seguir ahondando en esto, que se acerquen a la biblioteca de la Embajada de Japón en la Argentina y lean Sí, estos libros. También hay unos ejemplares en la biblioteca de la Asociación Japonesa de la Argentina sobre la Avenida Independencia al 700, así que son dos libros, como decís Alejandra, súper importantes muy para entender esta importantes, sí, historia. y muy interesantes también, con muchas más fotos de las que yo les puedo mostrar. Así que bueno, si tienen la posibilidad de acceder, vayan. Si quieren que se los mande por WhatsApp, se los mando también. Son 800, que cada libro tiene como 500 hojas, Son pero dos libros bueno, muy, muy, muy gordos, sí, sí. pero lo valen de verdad. Bien, otra pregunta vinculada con esto de la inmigración y los gustos adquiridos del público argentino que nos dejaron en el chat es, ¿a qué atribuirías vos el éxito del sushi en la Argentina, ¿no? Que fue uno de los temas de tu conversación? Y esta participante, Midori Graham, nos decía, bueno, en realidad es un país donde no se come tanto pescado, ni se come tanto Ni se arroz. come Y, arroz tampoco. exacto. ¿Y cómo lo Sí. explicarías o con qué lo vinculás? Yo creo que fue de la manera en que el sushi se presentó acá, ¿no? Se presentó como para las personas que tenían un poder adquisitivo de media alta para arriba. Entonces creo que a veces hay como un tema de querer pertenecer a un grupo. Yo creo que realmente así empezó en Argentina en su principio. Eh, y mismo en los medios se hablaba mucho del sushi también, y mismo el expresidente Menem también lo nombraba mucho, y creo que eso fue el principio por el cual
el sushi empezó a consumirse primero por la clase alta. Y creo que después eso fue como bajando a la clase media, ¿no? Y de repente todo el mundo lo estaba comiendo. Pero creo que los inicios vienen desde ese lado. Vienen de pertenecer primero a una clase minoritaria, que después fue bajando y hoy es totalmente popular y no hay nadie que no conozca el sushi, todo el mundo sabe lo que es aunque no lo haya comido. Excelente, buenísimo, buenísimo. Nos van llegando más mensajes y también, bueno, nos Sí. están escuchando desde Tucumán, desde Tierra del Fuego, desde Córdoba, desde Oh. Mendoza, desde Corrientes, así que una vez más, muchas gracias a todos quienes se han sumado a esta charla. Sigo con un par de preguntas que ya no tienen tanto que ver con la inmigración y con los Sí. hábitos alimenticios acá, sino con cuestiones más técnicas, ¿sí? Realmente estaban todos muy A ver si atentos, podemos ayudar. A ver. estaban todos muy atentos escuchándote. Por ejemplo, preguntan, ¿cuándo comenzó la tradición de usar el oshibori? La verdad que si vos me preguntás cuándo, la verdad Mm, que no sabría decirte. Acá, o sea, desde el uso de razón que yo tengo, tal vez si algún penalista, o sea, perdón, alguien que está en el público puede contestar esa pregunta, la verdad que se lo agradecería porque no tengo una fecha exacta de cuándo se empezó a usar el oshibori. La verdad que sí, perdón, pero no te lo voy a poder responder esa. Es una tradición igual súper, súper, súper Sí, es, común, está en todos los restaurantes japoneses, en los de acá, sí, en los de sí. allá, no es algo... En los de eh, Japón sí es algo muy, muy común, es algo clásico, pero si me preguntas de qué año empezó, la verdad que no sabría decirte. Es Vamos a algo averiguar para la tradicional. próxima. Vamos a averiguar para la próxima, sí, ahí Seguro. vamos Después a... hay otra pregunta muy interesante y varias que se vinculan con la costumbre de la fermentación de los alimentos en Japón. Ujú, Sí, en ese recorrido sí, que nos hiciste por la historia. ujú. Una pregunta interesante es, ¿a qué motivo o motivos atribuirías el comienzo de esa tradición, de esa costumbre de fermentar los alimentos? Y también otra pregunta vinculada con esta es, ¿con qué pescado se puede hacer el kusaya? Si es con cualquier pescado, con algún tipo en particular. Bueno, vamos primero con la primera pregunta. Eh, Creo que Japón tiene una característica, ¿no? Creo yo, que se ve de antaño hasta ahora. Japón tiene la particularidad de saber perfeccionar todo lo que adquiere, ¿no? Todo conocimiento adquirido. Es- estos primeros procesos de fermento vinieron desde los países cercanos de Oriente, no eran propios de Japón, pero fueron ellos los que fueron perfeccionando. En esa época también hay que entender que si no se fermentaban las cosas no duraban nada, ¿no? O sea que realmente había que fermentar todo. Y en eso ellos fueron puntillosos en ir mejorando este proceso hasta llegar, ¿no? A lo que es hoy, que es como son como la madre, ¿no? De todos este tipo de procesos. Creo que Oriente igual, en general, es muy hábil para este tipo de procesos de fermentación. Pero bueno, creo que Japón tiene esa particularidad y creo que por eso también su alimentación está muy, muy basada en eso. Y a su vez como también está basada en una alimentación saludable, que es muy importante. Entonces, bueno, creo que en eso también los alimentos duraran y bueno, y entonces continuaron haciéndolos hasta el día de hoy que se siguen perfeccionando, ¿no? No es como que ya está, ya llegaron a su culminación, siguen Mm, perfeccionando esos procesos para hacer nuevos productos claro. y de mejor Y una vez calidad. más está esta idea de la necesidad y la creatividad para salir de esas necesidades, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Y bueno, y con respecto al kusaya, sé que hay un pescado, la verdad que no recuerdo el nombre, yo lo comí cuando trajeron unos parientes de Japón. Mm. Eh, no sé exactamente cuál es el proceso que usan para hacer el kusaya, pero sí sé que, si bien es un proceso que se puede hacer con muchos pescados,
Hay un pescado que se usa, tal vez también alguien del público nos pueda ayudar. Yo quiero contarles a todos, yo no soy historiadora, soy gastronómica y trabajo en este oficio durante muchos años, mi familia también, pero bueno, hay un sostén histórico que a veces lo desconozco, así que bueno, hay preguntas que probablemente no pueda responder, pero si hay alguien del público que las conoce, me encantaría que, ¿no? que nos ayude también, sobre todo si hay alguien de Japón que sabe, pero bueno, sí, así, bueno, estas preguntas tampoco te las voy a poder responder para decirte exactamente con qué pescado se puede probarlo. Tienen realmente olor a caca, o sea, realmente ese es el olor que tiene, por eso es muy difícil comerlo, y cuando lo cocinas, el olor no se va más, pero bueno, si podés superar, es muy rico. Bueno, muchas gracias. No, por Em, favor. Muchas gracias. Para ya cerrar, porque estamos casi en la hora de la despedida, me gustaría hacerte solo las dos últimas preguntas. Una muy linda que dejaron hace unos minutos en el chat es: ¿cuál es el plato que más te gusta cocinar? ¿Y cuál es tu ingrediente favorito? Así te conocemos un poco más. Y una pregunta que fue muy recurrente a lo largo de toda la charla es: ¿en dónde probar estos platos tradicionales? Así que también, además de que nos cuentes cuál es tu plato favorito para cocinar, si te parece, contanos en dónde está tu restaurante, cómo hacemos para ir a probar estas delicias que vos preparás, y con eso ya nos despedimos. Bueno, yo me dedico básicamente a hacer sushi, digamos, pero sé hacer, digamos, todos los platos tradicionales de la comida japonesa que servimos acá en el restaurante, por lo menos. Pero sí, realmente yo disfruto mucho hacer sushi. No, sushi tradicional, a mí me gusta hacer nigiri, por ejemplo, si me decís que hago un roll, honestamente odio hacer roll, me ensucia toda la tabla, no me salen bien, realmente yo veo los rolls que hacen en otros restaurantes y digo, wow, son hermosos, los míos son horribles, de verdad, se nota que no les pongo amor, no me gusta hacerlos, sí me gusta comerlos, pero sí, si me decís, lo que más me gusta hacer es el nigiri sushi, porque me gusta la simpleza que tiene, es simplemente una feta de pescado crudo, natural, con un bollo de arroz, y esa combinación de sabores y frescura para mí es única, creo que no se compara con, con nada, así que si me preguntás qué me gusta hacer, realmente disfruto hacer nigiri sushi, es lo que más me gusta hacer. Y bueno, un ingrediente creo yo que no puede faltar en la cocina japonesa es la salsa de soja. Creo que está en todo, ¿no? Está para condimentar, está para hacer los caldos, está para hacer las salsas. O sea que si hablamos de un producto que no puede faltar nunca, 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 los otros se pueden, como no, yo puedo suplantar el azúcar por miel, puedo suplantar, no sé, un montón de productos, pero ese para mí es insuplantable. Así que yo diría que la salsa de soja es como la madre, para mí, ¿no? Obviamente. Y bueno, ¿dónde comer estos platos tradicionales? Yo estoy en el restaurante Ichizo, que ya dijo, estamos ubicados en la calle Venezuela 2145, ahora estamos de vacaciones, pero no solo en mi restaurante pueden comer comida tradicional japonesa, hay muchos locales donde pueden ir, o donde pueden pedir delivery, Bistro Tokio, Sashimiya, Hikaru, ¿no? Hay una gama importante de restaurantes que, si bien muchos fueron cerrando, todavía hay algunos que seguimos sirviendo comida tradicional, así que bueno, los que aún no han probado, los invito realmente a que vayan, a todos los que hay acá en Buenos Aires y en el resto de las provincias también. Así que bueno, espero que lo Bueno. prueben, que les guste y que salgan del sushi, a pesar de que yo lo hago, que salgan del sushi y pidan otros platos tradicionales, sukiyaki, donburi, udon, en vez de ramen, udon, que el udon es el clásico fideo japonés. Así que bueno, los invito a que prueben otra parte de la gastronomía. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Si les parece, entonces nos vamos despidiendo. Antes de eso, quiero simplemente avisarles que quienes se engancharon un poco más tarde, o quienes vieron toda la charla y les gustó, quieren volver a verla, quieren recomendarla, va a estar subida en el canal de YouTube de la Embajada del Japón en la Argentina.
Y por otra parte, recuerden que ahora que salimos del Zoom, les va a llegar la redirección hacia una encuesta, así que por favor les pido que se tomen un minutito para llenarla, porque eso es muy importante para el Centro Cultural de la Embajada, así pueden seguir afinando los contenidos y las cuestiones que piensan a futuro. De mi parte, desde el Instituto Superior de Estudios Japoneses, solo me quedan palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias, Alejandra. Ayer también hicimos una Gracias a actividad ustedes. presencial y fue hermosa. Muchas gracias. Y muchas, muchas gracias a la Embajada del Japón en la Argentina por toda la ayuda y el apoyo que han hecho para que estas actividades sean posibles. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes que se han conectado y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Pau. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.